¿Y si te dijera que el secreto para una vida más plena no está en ser más positivo, sino en ser más honesto contigo mismo, incluso si eso significa aceptar que muchas cosas simplemente no importan? Hoy en El Poder de los Libros vamos a hablar de un libro que rompe con todo lo que nos han enseñado sobre el desarrollo personal. El sutil arte de que, casi todo, te importe una mierda, de Mark Manson. Este libro no es otro manual de autoayuda que te dice que lo puedes todo si piensas en positivo. De hecho, hace justo lo contrario. Te dice que no pasa nada si no lo puedes todo, que no eres especial, que fracasar es parte de la vida y que, en lugar de intentar huir de los problemas, deberías aprender a elegir cuáles merecen tu atención. Mark Manson es un autor y bloguero que se cansó de ver cómo la industria del desarrollo personal vendía humo disfrazado de motivación. Así que decidió escribir algo diferente, con un lenguaje directo, sin filtros y con un montón de verdades incómodas que, si estás dispuesto a escucharlas, pueden liberarte de muchas cargas innecesarias. Y eso es lo más interesante de este libro. No busca que ignores tus problemas, sino que aprendas a mirar de frente a la vida, sin adornos, sin máscaras, y con la madurez suficiente para asumir que no todo es tan importante como parece. Su propuesta es que no intentes ser extraordinario todo el tiempo, que no trates de tener razón en todo, que no quieras gustarle a todo el mundo. Porque, al final del día, lo que realmente importa no es cuánto tienes, cuánto logras o cuánto aparentas, sino qué cosas eliges que te importen. Y ahí está el verdadero poder, en elegir conscientemente dónde pones tu energía. Y ojo, esto no significa volverse indiferente o apático. No se trata de que nada te importe, sino de que no todo te importe. Porque si todo te afecta, si todo te consume, si todo te importa demasiado, acabas viviendo una vida agotada, sin dirección y siempre reaccionando a lo que pasa afuera, en lugar de construir desde adentro. Este enfoque, que a primera vista puede parecer provocador, en realidad tiene una profundidad enorme. Manson nos invita a revisar nuestras creencias, nuestras prioridades y nuestros valores. Porque muchas veces estamos sufriendo por cosas que ni siquiera decidimos conscientemente que nos importaran. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has frustrado porque alguien no te dio la atención que esperabas? ¿O porque no alcanzaste una meta que, en el fondo, ni siquiera te entusiasmaba realmente? Muchas de nuestras frustraciones vienen de expectativas heredadas, de querer cumplir con un ideal que no es el nuestro, de buscar validación en lugares equivocados. Mark Manson propone dejar de perseguir ese ideal imposible de felicidad constante y éxito permanente. En su lugar, sugiere algo más realista, más sano. Aceptar que la vida está llena de dificultades y que nuestra libertad está en elegir qué batallas queremos pelear. No podemos evitar tener problemas. Siempre los habrá. Pero sí podemos elegir con qué problemas vale la pena lidiar. Esa es una de las ideas centrales del libro, y es brutalmente liberadora. Cuando entiendes que sufrir no es opcional, pero que puedes elegir por qué sufrir, todo cambia. Porque en lugar de sentirte víctima de tus circunstancias, empiezas a convertirte en autor de tu vida. Y eso, aunque no lo parezca, es muchísimo más poderoso que cualquier fórmula mágica de éxito instantáneo. Manson también habla del valor del fracaso. Nos han enseñado que fallar es sinónimo de debilidad, cuando en realidad, el fracaso es la base de todo aprendizaje real. Intentar, equivocarse, aprender y volver a intentar. Ese es el ciclo natural del crecimiento. Pero claro, para eso necesitas dejar de tenerle miedo al que dirán. Necesitas que no te importe tanto fallar. Y ahí volvemos al punto. Si te importa demasiado lo que piensen los demás, nunca te vas a atrever a hacer lo que realmente deseas. Una de las ideas más potentes que lanza Manson en el libro es esta: todos tenemos un número limitado de mierdas que podemos dar. Es decir, nuestra energía emocional, mental y física no es infinita. Entonces, si intentamos repartir esa energía en todo y en todos, terminamos desgastados y frustrados. Por eso, el arte está en ser selectivo. En decidir, con intención, qué cosas merecen tu atención y cuáles no. Y claro, aquí es donde muchos se dan de bruces con una verdad incómoda. No todo en la vida merece una reacción, ni todo problema necesita una solución inmediata. A veces, simplemente hay que dejar pasar. No porque seas débil, sino porque sabes que hay otras cosas más importantes a las que sí vas a prestarle atención de verdad. Este enfoque choca con lo que nos dicen constantemente, que hay que estar motivados todo el tiempo, que hay que tener grandes metas, que hay que vivir una vida extraordinaria. Pero, ¿y si ser extraordinario no fuera el objetivo?
Y si simplemente vivir una vida tranquila, con valores claros y buenas relaciones, ya fuera más que suficiente? Eso no significa resignarse. Significa redefinir el éxito bajo tus propios términos. Porque cuando dejas de compararte, dejas de perseguir estándares ajenos. Y ahí, en ese momento, empiezas a vivir con más autenticidad. El libro insiste mucho en la importancia de tener valores sólidos. Y no cualquier valor, sino valores que tú elijas, que estén alineados con tu experiencia, tu visión del mundo y tu propósito. Porque, por ejemplo, si tu valor principal es siempre estar cómodo, vas a vivir evitando el conflicto, el dolor, el esfuerzo, y te vas a estancar. Pero si tu valor es crecer a través del desafío, entonces vas a ver cada obstáculo como una oportunidad de evolución. Manson no se anda con rodeos. Dice claramente que muchos de nosotros sufrimos porque tenemos valores de mierda. Y sí, usa esa palabra. Porque hay gente que basa su felicidad en cosas como tener siempre la razón, ser famoso, gustarle a todos, o nunca fallar. Y claro, cuando ese tipo de valores guía tu vida, estás en un terreno muy frágil. En cambio, valores como la honestidad, la curiosidad, la responsabilidad o la humildad te permiten construir una vida más sólida, más real. No una vida perfecta, sino una vida con sentido. Que no es lo mismo. Y hablando de sentido, otra idea fundamental del libro es que el sufrimiento tiene un papel importante. Es incómodo, sí, pero también es necesario. Porque muchas veces el dolor nos está diciendo que algo necesita cambiar. Que algo no está alineado con lo que somos o queremos. El problema no es sufrir. El problema es no entender por qué estás sufriendo, o peor aún, no aprender nada de eso. Manson también habla de una verdad que cuesta aceptar. No somos tan especiales como creemos. Y esto, lejos de ser algo deprimente, puede ser increíblemente liberador. Porque si no tienes que ser extraordinario todo el tiempo, entonces puedes permitirte fallar, equivocarte, aprender a tu ritmo, vivir sin esa presión constante de destacar. Imagínate cuánto peso te podrías quitar de encima si simplemente aceptaras que eres una persona normal, con virtudes y defectos, y que eso está bien. Que no tienes que impresionar a nadie. Que no necesitas vivir para Instagram, ni demostrarle al mundo lo exitoso que eres. Solo necesitas ser coherente contigo. Y esa coherencia empieza cuando dejas de preocuparte por lo que otros esperan de ti, y te enfocas en lo que tú realmente valoras. Ahí es cuando tu vida empieza a cambiar de verdad. Porque dejas de reaccionar y empiezas a actuar desde un lugar mucho más auténtico. Esto puede sonar simple, pero no lo es. Porque implica tener el coraje de mirar hacia adentro, de cuestionarte, de soltar lo que no va contigo, incluso si eso significa decepcionar a otros. Pero vale la pena. Porque cuando eliges bien a qué cosas le das importancia, también estás eligiendo quién quieres ser. Una de las ideas que más hace pensar en este libro es la que Mark Manson plantea sobre la responsabilidad personal. Y ojo, esto no tiene nada que ver con culparte por todo lo que te pasa, sino con algo mucho más poderoso: hacerte cargo de cómo reaccionas ante lo que te pasa. Él dice algo muy directo: no siempre eres responsable de lo que te sucede, pero siempre eres responsable de cómo respondes a ello. Y esa pequeña diferencia lo cambia todo. Porque sí, la vida puede ser injusta, pueden pasarte cosas dolorosas, puedes enfrentar situaciones que no elegiste. Pero al final, lo único que puedes controlar es cómo decides responder. Esa es tu verdadera libertad. Imagina que pierdes tu trabajo. No lo viste venir, no fue tu culpa. Pero ahora tienes dos opciones: quedarte atrapado en la queja, sintiéndote víctima, o tomar las riendas y empezar a buscar nuevas oportunidades, nuevas formas de crecer. Una actitud no cambia el pasado, pero sí cambia tu futuro. Y eso no significa que tengas que reprimir tus emociones o hacer de cuenta que todo está bien cuando no lo está. Al contrario, significa reconocer lo que sientes, pero no quedarte ahí estancado. Significa usar el dolor como impulso, no como excusa. Aquí es donde entra otro concepto potente del libro: la diferencia entre culpa y responsabilidad. Culpa es mirar al pasado y decir, esto fue mi error. Responsabilidad es mirar al presente y decir, esto me está pasando, ¿qué puedo hacer al respecto? Y aunque no hayas causado un problema, puedes decidir qué haces con él ahora. Este tipo de pensamiento es lo que te devuelve el poder. Porque te obliga a dejar de culpar a los demás, al sistema, al jefe,
a tus padres, a tu pareja, y empezar a mirar qué parte puedes transformar tú. No es fácil, claro, pero es la única forma real de crecer. Mark Manson es tajante con esto. Ser adulto no es solo pagar facturas o ir a trabajar. Es asumir la responsabilidad emocional de tu vida. Es entender que madurar implica dejar de esperar que los demás cambien y empezar a cambiar tú mismo. Aunque duela. Aunque incomode. Y hablando de incomodidad, el libro también te empuja a abrazarla. Porque hay una verdad universal que muchos no quieren aceptar. Todo lo valioso en la vida viene con un costo emocional. Amar implica el riesgo de perder. Emprender implica la posibilidad de fracasar. Vivir con autenticidad implica decepcionar a algunos. No hay camino sin incomodidad. Por eso, en lugar de evitarla, hay que aprender a tolerarla. Incluso a buscarla, cuando sabemos que es parte del proceso de lograr algo que vale la pena. Si eliges bien tus batallas, como ya hablamos, entonces también puedes elegir qué tipo de dolor estás dispuesto a soportar. Porque aquí viene una de las preguntas más poderosas que propone el libro. ¿Qué dolor estás dispuesto a soportar? Todos queremos éxito, amor, reconocimiento, pero ¿estás dispuesto a pasar por la incomodidad que eso conlleva? ¿Estás listo para el esfuerzo, la incertidumbre, los momentos de frustración? La mayoría responde que sí, hasta que llega el momento. Y ahí es donde muchas personas abandonan. No porque no sean capaces, sino porque no están dispuestas a pagar el precio emocional de lo que dicen que quieren. Manson nos empuja a ser honestos con nosotros mismos. A dejar de fantasear con la recompensa y mirar de frente el proceso. Porque ahí es donde se define todo. No en el deseo, sino en lo que estás dispuesto a hacer y a soportar para llegar allí. Así que sí, el camino no es cómodo. Pero cuando eliges caminarlo con consciencia, con responsabilidad y con valores sólidos, entonces esa incomodidad se transforma en crecimiento. Y eso es muchísimo más valioso que cualquier promesa vacía de felicidad instantánea. Una de las cosas que más sacude al lector de este libro es que Mark Manson no tiene ningún problema en desmontar uno de los pilares más repetidos de la autoayuda tradicional, la obsesión por la felicidad. Él lo dice claro, cuanto más persigues la felicidad como un objetivo en sí mismo, más te alejas de ella. Y no lo dice por decir. Lo respalda con lógica, con ejemplos y con una idea poderosa. Cuando haces de la felicidad una meta, lo que estás reforzando constantemente es que no eres feliz ahora. Es como decirle a tu mente una y otra vez, algo falta, algo no está bien, algo me falta para ser feliz. Y ahí es donde caemos en una trampa. Buscamos felicidad en el éxito, en las relaciones, en las experiencias, pero siempre con la idea de que eso nos va a completar. El problema es que esa sensación es pasajera. Y al poco tiempo volvemos a sentir el vacío. Entonces buscamos otra cosa, y otra, y otra. Mark Manson propone una alternativa más madura y más estable. Dejar de perseguir la felicidad y empezar a construir una vida con significado. Porque el sentido no siempre es placentero, pero sí es profundo. No siempre se siente bien, pero siempre vale la pena. Él dice que la clave está en el proceso, no en el resultado. Y que si eliges procesos que realmente te importan, aunque sean difíciles, aunque no siempre den placer inmediato, entonces, inevitablemente, vas a construir una vida más satisfactoria. No libre de problemas, pero sí con propósito. Esto cambia la forma en la que vemos nuestros objetivos. Por ejemplo, mucha gente quiere escribir un libro, pero no soporta sentarse a escribir. O quiere tener su propio negocio, pero detesta la incertidumbre. Entonces, ¿realmente lo quieres? ¿O solo te gusta la idea de tenerlo? Ahí es donde el libro te pone un espejo en la cara. Porque todos queremos resultados bonitos, pero pocos están dispuestos a amar el proceso que conlleva. Y si no amas al menos una parte del proceso, entonces probablemente estás persiguiendo una fantasía. La verdadera felicidad no está en evitar el dolor, sino en encontrar un propósito lo suficientemente fuerte como para soportarlo. Porque cuando algo te importa de verdad, estás dispuesto a pasar por momentos difíciles. Y eso, en el fondo, es lo que hace que la vida tenga sentido. Y aquí entra una idea que puede sonar provocadora, pero es tremendamente liberadora. La vida no tiene sentido por sí misma, somos nosotros quienes se lo damos. Y eso es una buena noticia. Porque significa que tú tienes el poder de decidir qué vale la pena para ti.
No necesitas una causa grandiosa, ni una misión espiritual. Puede ser algo simple: tu familia, tu trabajo, ayudar a otros, aprender, crear. Lo importante es que lo elijas tú. Y que estés dispuesto a pagar el precio emocional que venga con eso. Porque cuando ese sentido lo eliges tú, el esfuerzo duele menos. Incluso, a veces, hasta se disfruta. Por eso, el libro no te dice haz lo que amas, sino algo más profundo: elige bien lo que estás dispuesto a soportar. Porque eso es lo que en verdad determina tu camino. Y esto también se conecta con la humildad. Porque cuando dejas de querer ser el mejor, el más exitoso, el más feliz, puedes empezar a enfocarte en lo que de verdad importa. Y en lugar de estar corriendo todo el tiempo detrás de la aprobación externa, empiezas a construir desde un lugar mucho más honesto. Ese cambio de enfoque lo cambia todo. Te da espacio para respirar. Y te da permiso para ser humano. Para no tener todas las respuestas. Para fallar. Para vivir con los pies en la tierra y no con la cabeza llena de expectativas ajenas. Uno de los grandes enemigos del crecimiento personal, según Mark Manson, es el ego. Ese deseo constante de tener razón, de parecer importante, de sentir que lo controlamos todo. Y aunque todos tenemos ego, porque es parte de la naturaleza humana, el problema empieza cuando dejamos que sea él quien tome las decisiones por nosotros. Manson plantea que muchas veces, detrás de nuestros mayores bloqueos, lo que hay es una necesidad desesperada de proteger una imagen de nosotros mismos. No queremos parecer débiles, no queremos reconocer que nos equivocamos, no queremos admitir que no sabemos algo. Y en ese intento por defender nuestro ego, dejamos de aprender. Es irónico. Cuanto más intentamos parecer fuertes, más frágiles nos volvemos. Porque estamos construyendo una identidad sobre la base del miedo. Miedo al juicio, miedo al error, miedo al rechazo. Y eso nos aleja de nuestra mejor versión, que es justamente aquella que se permite fallar, preguntar, equivocarse y crecer. Uno de los pasajes más fuertes del libro, y no por lo que dice, sino por lo que implica, es cuando Manson sugiere que muchas veces es mejor asumir que estamos equivocados. Y no lo dice desde un lugar pesimista, sino desde la humildad. Porque aceptar que podemos estar equivocados nos abre la puerta al cambio, a nuevas ideas, a otras perspectivas. El ego, en cambio, nos mantiene encerrados en una burbuja. Una burbuja cómoda, pero limitada. En ella, todo tiene que encajar con nuestra versión del mundo. Pero fuera de esa burbuja está la realidad. Y si no aprendemos a convivir con la incomodidad que esa realidad trae, vamos a vivir una vida ficticia, desconectados de lo que realmente somos. Y aquí entra otra trampa mental muy común: la ilusión de control. Queremos controlarlo todo, lo que sienten los demás, lo que piensan de nosotros, cómo van a salir las cosas. Pero la verdad, y Manson lo deja clarísimo, es que casi nada está bajo nuestro control. Y eso no es algo malo, es simplemente un hecho. El problema es que luchar contra esa verdad nos desgasta. Intentamos controlar lo que no podemos controlar, y dejamos de ocuparnos de lo único que sí está en nuestras manos: nuestra actitud, nuestras elecciones, nuestras acciones. Piensa en esto: cuando alguien no responde como esperabas, cuando un plan no sale, cuando la vida cambia de rumbo sin avisar, ¿te paralizas y te frustras? O, por el contrario, respiras hondo y decidís adaptarte, aunque no sea fácil. Aceptar que no podemos controlarlo todo es una de las lecciones más liberadoras del libro. Nos permite vivir más ligeros. No se trata de rendirse, sino de enfocarse en lo que realmente importa, en lo que sí podemos transformar. Y eso requiere coraje. Porque soltar el control también implica soltar la idea de que sabemos todo, de que tenemos el camino claro, de que no necesitamos ayuda. Pero cuando lo haces, te abres a una vida mucho más rica, más auténtica y más conectada. Otra idea que refuerza esto es la de renunciar a tener siempre la razón. Porque muchas veces nos aferramos a nuestras creencias, a nuestras ideas, solo para no sentirnos vulnerables. Pero eso también nos impide evolucionar. Aprender a decir me equivoqué es una de las formas más poderosas de crecer. Y en ese proceso, vas desarrollando algo que, según Manson, es muchísimo más valioso que cualquier éxito externo: resiliencia emocional. La capacidad de afrontar lo que venga, de adaptarte a los cambios, de ser fuerte sin endurecerte, de mantenerte firme sin volverte rígido. Esa resiliencia es la base de una vida con sentido.
No porque te haga invencible, sino porque te permite seguir adelante incluso cuando nada sale como esperabas. Y eso, al final del día, es lo que marca la diferencia. Sí, suena fuerte. Pero Mark Manson no le escapa a los temas incómodos. Y uno de los más potentes que aborda es este: la muerte es la brújula que deberíamos usar para vivir con más intención. Aunque suene un poco existencialista, lo que plantea es muy simple, y al mismo tiempo, transformador. Cuando recuerdas que tu tiempo es limitado, te volvés más consciente de en qué lo estás invirtiendo. Porque saber que vas a morir, y que no sabes cuándo, te obliga a preguntarte: ¿esto que estoy haciendo vale realmente mi tiempo? Y no se trata de vivir con miedo o con angustia, sino con propósito. Porque cuando dejas de actuar como si fueras a vivir para siempre, empiezas a priorizar lo esencial. Dejas de perder tiempo en dramas, en discusiones sin sentido, en aparentar cosas que no te representan. Piénsalo, si supieras que te quedan 5 años, o incluso 5 meses, ¿seguirías preocupándote por los likes? ¿Por las críticas de alguien que ni te conoce? ¿Por ese trabajo que odias pero mantienes solo por miedo? Este tipo de reflexión no es deprimente, es una sacudida de realidad. Manson cuenta que uno de los momentos más reveladores de su vida fue cuando estuvo cerca de una experiencia trágica. Y cómo ese momento lo hizo replantearse todo: sus valores, sus prioridades, incluso su forma de amar. Porque nada te despierta más que el recordatorio de que no estás aquí para siempre. Y, paradójicamente, pensar en la muerte nos conecta más con la vida. Nos hace valorar lo pequeño, lo cotidiano, lo auténtico. Porque entiendes que no todo es urgente, que no todo merece tu energía, que no vale la pena postergar lo importante por lo superficial. Por eso, Manson nos empuja a preguntarnos con frecuencia: ¿qué legado quiero dejar? No se trata de fama o grandeza, sino de impacto real. ¿Estás viviendo de forma coherente con lo que te importa? ¿O estás sobreviviendo, reaccionando, atrapado en la rutina sin cuestionarte nada? Y aquí entra una de las reflexiones más poderosas del libro. Vivimos como si el sentido de la vida estuviera en encontrar respuestas, pero muchas veces está en hacernos mejores preguntas. Preguntas como: ¿qué estoy evitando enfrentar? ¿Qué parte de mí estoy negando? ¿Qué decisiones estoy tomando por miedo? ¿A qué estoy diciendo que sí, cuando debería decir que no? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son necesarias, porque te obligan a mirar hacia adentro. Y es ahí, en ese lugar incómodo, donde realmente empieza el cambio. Otra cosa que propone el libro es dejar de buscar validación externa. Porque cuando vives en función de lo que los demás esperan, terminas perdiéndote. La muerte, en este contexto, te recuerda que tu vida es tuya. Que no estás acá para complacer a todos, ni para cumplir expectativas ajenas. Y esto no es egoísmo. Es autenticidad. Es asumir que tu tiempo, tu energía y tus decisiones valen. Que no necesitas justificar tu camino si sabes que estás actuando desde un lugar honesto. Y que no hay nada más triste que llegar al final de la vida y darte cuenta de que viviste según los sueños de otros. Entonces, si hay algo que queda claro después de esta parte del libro, es esto: la muerte no es el enemigo, la inercia lo es. Vivir en automático, sin cuestionarte, sin propósito, sin pasión. Eso sí es un desperdicio. Así que la próxima vez que te encuentres atrapado en la rutina, en la ansiedad por lo que no tienes o en el miedo a lo que podría pasar, frena un segundo y piensa: ¿esto tiene sentido para mí? Porque cuando usas la muerte como espejo, lo que te devuelve es una vida más clara. Uno de los grandes malentendidos de la cultura actual es que siempre tenemos que ser más productivos, más exitosos, más felices, más carismáticos, más, lo que sea. Como si nunca fuéramos suficientes tal como somos. Y justo ahí es donde Mark Manson mete el dedo en la llaga: no somos ilimitados, y eso está bien. Porque en aceptar nuestras limitaciones está el comienzo de una vida más real. Vivimos en un mundo que nos dice que todo es posible, y aunque la intención de ese mensaje puede ser motivadora, también puede volverse una carga. Porque cuando no logras todo eso que se supone que podrías lograr, aparece la culpa, la frustración, la sensación de fracaso. Pero Manson te da una perspectiva más sana: no tienes que hacerlo todo. No tienes que ser extraordinario todo el tiempo. No tienes que demostrarle nada a nadie. Solo tienes que ser honesto contigo y elegir bien en qué áreas quieres invertir tu energía, porque, como ya dijimos,
tu energía es limitada. Y esto también se aplica a nuestras capacidades. No todos nacemos con los mismos talentos, las mismas oportunidades o el mismo contexto. Y no pasa nada. La clave no está en compararte con los demás, sino en hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. Y eso es más que suficiente. Además, hay algo muy interesante que Manson plantea: la obsesión con ser especial nos aísla. Nos hace sentir que tenemos que destacar, que tenemos que sobresalir, cuando en realidad, lo que más nos conecta con otros es nuestra humanidad compartida, nuestros errores, nuestras dudas, nuestras imperfecciones. Aceptar nuestras limitaciones no significa rendirse. Significa conocerse. Saber hasta dónde llegas, que puedes mejorar, que necesitas soltar. Y sobre todo, dejar de exigirte cosas que ni siquiera vienen de ti, sino de expectativas sociales que poco tienen que ver con tu bienestar. Un ejemplo claro: muchas personas se sienten fracasadas porque no tienen el trabajo soñado o porque no ganan una fortuna. Pero tal vez lo que realmente les da felicidad es tener tiempo para sus hijos, cuidar su salud o vivir una vida tranquila. ¿Eso es menos valioso? Por supuesto que no. Lo que pasa es que hemos sido entrenados para medir el éxito con la regla de otros. Y aquí vuelve a entrar en juego el concepto central del libro: ¿qué te importa realmente? Porque si estás gastando tu vida intentando cumplir un ideal que no es tuyo, entonces estás perdiendo el foco. En cambio, si aceptas que no puedes con todo, pero si puedes con lo que de verdad importa para ti, entonces vas por buen camino. Esto también tiene que ver con aprender a decir no. A veces creemos que ser una buena persona es decir que sí a todo: al trabajo extra, al favor incómodo, a la reunión que no quieres tener. Pero ser buena persona también es tener límites. Y para tener límites, primero hay que tener claridad. Saber qué es negociable y qué no. Qué merece tu tiempo, y qué no. Manson insiste: decir no a lo que no suma es decir sí a lo que sí. Y eso no es egoísmo. Es autocuidado. Es responsabilidad personal. Es vivir desde un lugar más claro, más intencional, más alineado. Aceptar nuestras limitaciones también significa permitirnos ser vulnerables. Admitir que a veces no sabemos, que a veces tenemos miedo, que a veces nos equivocamos. Y eso no nos hace menos, nos hace humanos. Vivimos mejor cuando dejamos de pretender. Cuando nos sacamos la máscara. Cuando dejamos de luchar por ser algo que no somos. Y empezamos a construir una vida más sencilla, más real, más nuestra. Mark Manson lo deja bien claro: el dolor no es el problema, es el proceso. Y sí, a nadie le gusta sufrir. Nadie se despierta diciendo hoy quiero equivocarme, hoy quiero que me duela. Pero si miras tu vida con honestidad, seguro vas a encontrar que muchas de las cosas más valiosas que aprendiste, las aprendiste a través de momentos difíciles. El fracaso no es lo contrario del éxito. Es parte del camino. Lo que pasa es que nos enseñaron a temerlo, a evitarlo, a ocultarlo. Como si fallar fuera sinónimo de no valer. Y eso es una trampa. Porque cuando no te permites fallar, tampoco te permites crecer. Manson te da una perspectiva mucho más humana. El dolor no solo es inevitable, sino que es una señal. Una señal de que algo necesita cambiar, o que algo te importa. Si te duele, es porque hay algo que te está tocando profundamente. Y en lugar de huir de eso, deberías prestarle atención. Pero claro, eso requiere coraje. Coraje para mirar hacia adentro. Para no distraerte con el ruido de afuera. Para hacerte las preguntas incómodas. Porque muchas veces preferimos buscar soluciones rápidas, respuestas fáciles, parches emocionales, antes que sentarnos con el dolor y ver qué tiene para enseñarnos. Y sí, puede que te equivoques en el intento. Que digas algo que no debías. Pero eso también es parte del proceso. Manson insiste mucho en que nuestra identidad se construye más a través de nuestros errores que de nuestros aciertos. Porque en los errores es donde realmente descubrimos qué funciona y qué no. Qué queremos y qué no. Quiénes somos y quiénes no queremos ser. La clave está en aprender a ver esos errores como datos, no como condenas. Como parte del laboratorio de la vida. Donde pruebas, ajustas, vuelves a probar, y cada vez te acercas un poco más a lo que realmente importa. Además, cuando aceptas tus errores, también empiezas a aceptar los de los demás.
Y eso cambia por completo la calidad de tus relaciones. Porque te vuelves más compasivo, más empático, menos exigente. Dejas de esperar perfección y empiezas a valorar la autenticidad. Esto también se traduce en una idea muy fuerte del libro. El valor no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo con sentido. Porque evitar el dolor te mantiene estancado. Aceptarlo y aprender de él te transforma. Y aquí entra un concepto que es central en todo el enfoque de Manson, la resiliencia emocional. No como una armadura para no sentir nada, sino como una habilidad para sentirlo todo sin que eso te destruya. Para pasar por el caos sin perderte. Para vivir las emociones intensas sin dejar que tomen el control. Esto no se logra con fórmulas mágicas ni afirmaciones vacías. Se logra con práctica, con presencia, con introspección. Y sobre todo, con la disposición de estar incómodo si eso te lleva a un lugar más auténtico. En este sentido, el dolor se convierte en un filtro. Te muestra qué cosas te importan de verdad. ¿Qué valores estás traicionando? ¿Qué decisiones necesitas revisar? No como castigo, sino como guía. Y eso es lo que hace que este libro sea tan diferente a muchos otros de desarrollo personal. Porque no te vende humo. No te promete que todo va a estar bien si piensas en positivo. Al contrario, te dice, va a doler, va a ser difícil, vas a fallar, pero si eliges bien tus batallas, va a valer la pena. Al final, todo se reduce a esto. No se trata de eliminar los problemas, sino de elegir problemas que valga la pena tener. Porque vivir sin problemas no es una opción. Pero vivir con propósito, sí lo es. Una de las ideas más transformadoras que Mark Manson propone es que muchos de nuestros problemas no vienen de lo que nos pasa, sino de los valores con los que evaluamos lo que nos pasa. En otras palabras, si tienes valores pobres, vas a tener una vida pobre, incluso aunque tengas dinero, fama o reconocimiento. ¿Y qué son valores pobres? Son esos que dependen de cosas externas, cambiantes o superficiales. Por ejemplo, querer gustarle a todo el mundo, querer tener siempre la razón, o medir tu éxito por cuántos likes tienes en redes sociales. Cuando vivís desde esos valores, siempre vas a sentirte incompleto. Porque esas metas son inestables, y nunca las vas a poder controlar del todo. En cambio, Manson propone desarrollar valores sólidos. Valores internos, que no dependan del entorno ni de la aprobación de nadie. Valores como la honestidad, la responsabilidad, la curiosidad, el compromiso y la humildad. Cuando estos se convierten en tus guías, tu vida empieza a tener una base firme, incluso cuando afuera todo parece moverse. Elegir mejores valores no es algo que se hace una sola vez. Es un proceso. Implica revisar tus creencias, tus costumbres, tus formas de pensar. Y animarte a cuestionarlas. Preguntarte, ¿esto que pienso, que valoro, que persigo, realmente viene de mí? ¿O lo absorbí sin darme cuenta de mi familia, la escuela, los medios, la sociedad? Y aquí aparece una palabra clave: responsabilidad. Porque una vez que te das cuenta de que tus valores actuales no te sirven, ya no puedes hacerte el distraído. Tienes que elegir si vas a seguir viviendo por inercia, o si vas a hacer el trabajo, incómodo pero necesario, de redefinir tu manera de mirar el mundo. Esto no significa cambiar de personalidad, ni tirarlo todo por la borda. Significa ajustar tu brújula interna. Cambiar los lentes con los que miras la vida. Porque cuando tus valores cambian, cambia tu percepción. Y con ella, cambian tus decisiones, tus relaciones, tus metas, y hasta la forma en que interpretas tus fracasos. Por ejemplo, si tu valor principal es ser admirado, cada vez que alguien te critique vas a sufrir. Pero si tu valor es seguir aprendiendo, esa misma crítica puede ser una oportunidad de mejora. ¿Ves la diferencia? Lo que cambia no es lo que pasa, sino desde qué lugar lo estás viendo. Manson insiste en que no podemos controlar todo lo que sentimos. A veces vamos a tener miedo, envidia, tristeza o inseguridad. Pero sí podemos controlar cómo interpretamos esas emociones. Y eso tiene todo que ver con nuestros valores. Si tienes valores frágiles, vas a interpretar todo como una amenaza. Si tienes valores sólidos, vas a interpretar los desafíos como parte del camino. Y eso no te hace inmune al dolor, pero sí te vuelve mucho más fuerte emocionalmente. Este enfoque es profundamente liberador.
Porque deja de lado la idea de que tienes que cambiar todo en tu vida externa para sentirte bien. En lugar de eso, te propone empezar por dentro. Por revisar tus estándares, tus prioridades, tu manera de medir el éxito. Y eso está al alcance de cualquiera. No necesitas tener dinero, ni títulos, ni suerte. Solo necesitas coraje para mirar hacia adentro. Y una vez que empiezas ese proceso, algo cambia. Tal vez no se nota al principio. Pero con el tiempo, tu vida empieza a tener más coherencia. Más intención. Y sobre todo, menos preocupación por lo que no importa. Porque cuando tienes claro lo que sí te importa, todo lo demás se vuelve ruido. Y ahí, en medio de tanto ruido, empiezas a escuchar con más claridad tu propia voz. Y eso es libertad. Después de recorrer todo lo que propone Mark Manson en el sutil arte de que, casi todo, te importe una mierda, lo que queda es una sensación clara. No se trata de vivir una vida perfecta, sino una vida con propósito. No de evitar el dolor, sino de atravesarlo con sentido. No de gustarle a todos, sino de serte fiel a ti mismo. Este libro no te da una lista de pasos mágicos para ser feliz. Te da algo mucho más valioso, una mirada honesta, brutal a veces, pero tremendamente liberadora sobre lo que realmente importa. Y eso es lo que lo hace tan potente. Porque hoy, más que nunca, estamos saturados de mensajes que nos dicen que deberíamos estar logrando más, ganando más, mostrando más. Pero muy pocos nos invitan a parar y preguntarnos, ¿esto es lo que yo quiero? ¿Esto me representa? ¿Esto me hace bien? Y esa es, quizás, la gran enseñanza de este libro, que tienes derecho a elegir. A elegir qué batallas pelear. A elegir qué valores tener. A elegir qué mierda te importa, y qué no. Porque al final, tu vida está hecha de eso, de las cosas a las que decides prestar atención. Y sobre todo, lo que decides abrazar, incluso si duele. Manson no te promete una vida sin problemas. Te promete una vida más real. Y te muestra que si eliges bien tus problemas, si los enfrentas con madurez, si los atravesáis con intención, entonces vas a construir una vida que, aunque no sea perfecta, va a ser profundamente tuya. Así que, si hoy sientes que estás viviendo para cumplir con expectativas ajenas, si te pesa demasiado lo que piensan los demás, si estás cansado de esforzarte por cosas que ni siquiera te llenan, tal vez este sea un buen momento para parar. Para hacer espacio. Porque cuando dejas de intentar tenerlo todo bajo control, cuando dejas de perseguir ideales inalcanzables, cuando aceptas tus límites, tus emociones, tu historia, te empiezas a sentir más libre. Y más vivo. Y esa libertad no viene de tener más. Viene de necesitar menos. De elegir mejor. De enfocarte en lo que realmente te importa. Porque cuando tienes claro que te importa de verdad, puedes empezar a vivir con más fuerza, más coherencia, más tranquilidad. Este libro no es para cualquiera. Es para personas que están listas para dejar de buscar excusas y empezar a asumir responsabilidad. Personas que ya entendieron que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de encontrar algo por lo cual valga la pena soportarlo. Si eres una de esas personas, entonces este libro puede ser un antes y un después. Y si te gustó este resumen, suscríbete a El Poder de los Libros para descubrir más obras que, como esta, pueden ayudarte a mirar la vida con nuevos ojos. Y si quieres leer el libro completo, porque sí, hay mucho más por descubrir, te dejo el enlace en la descripción para que puedas conseguirlo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, no hace falta que todo te importe. Solo lo que realmente vale. Lo demás, suéltalo.